Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio Buenas noches. a esta quinta reflexión sobre la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. Y como siempre, antes de iniciar, hacemos una breve oración. Te bendecimos y te damos gracias, Padre bueno y misericordioso, que siempre vienes a nuestra ayuda, que siempre buscas nuestro bienestar, porque eres solo amor. Te damos gracias por permitirnos reunirnos esta noche. Cada jueves nos das esta posibilidad de encontrarnos en este espacio. Pedimos que envíes tu Espíritu, tu Santo Espíritu, sobre los que hoy vamos a estar en este compartir y sobre los que van a oírlo después, porque sus distintas ocupaciones no les permiten estar en este momento con nosotros. Bendice su familia, bendice su hogar, bendice su trabajo, bendice las obras de sus manos. Dale todo lo que necesiten para poderse encontrar con el amor que viene de ti. Te hacemos presente a nuestro país, Venezuela, que ayudes a esta gente que está sufriendo tanto y aparentemente, humanamente, no hay ninguna solución viable, para que si es tu voluntad metas la mano y puedas devolver a este país la prosperidad y la alegría que tenía antes. Todo esto por Jesús, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, vamos a continuar. Estamos viendo toda la vida de Jesús prácticamente desde su nacimiento. Hemos pasado por todas las etapas, por su niñez, su infancia, hasta llegar a la reflexión anterior que hablábamos sobre la adolescencia, esos años que son muy difíciles para todo ser humano, porque estamos despertando a la vida adulta y todavía tenemos cosas de niño, y entonces es un momento muy difícil. Pues vimos cómo pasó Jesús la adolescencia, que además de todos esos problemas naturales que tiene, tuvo que enfrentar la pérdida de su padre cuando tenía apenas 14 años y tuvo que hacerse cargo de una familia ya numerosa, de su madre viuda y de todos los hermanos menores que tenía. Entonces hoy vamos a ver sobre la vida adulta de Jesús. Puse aquí una breve nota, que hay unas fotos del lago de Galilea, porque Jesús va a pasar mucho de su tiempo en esta zona. Y dice esta nota, dice: Jesús es la senda nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. Y vamos a ver cómo Jesús, este hombre Dios, va a ir descubriendo su naturaleza divina paulatinamente. Él no es un extraterrestre que llegó aquí de otro planeta y ya sabemos, nació como cualquier persona, como cualquier niño que viene a este mundo. Jesús decidió hacer este otorgamiento al ser humano, viviendo como uno más, y vino en forma natural como vienen todos los seres humanos. Y hay que tener presente precisamente este doble propósito de lo que fue la venida de Jesús al mundo, para lo que vino a este planeta, porque nosotros tenemos muchas ideas erróneas sobre cuál fue el verdadero propósito. Y el primero de ellos era hacer una experiencia en la carne mortal. Era como un requisito para para poder gobernar su universo, el universo que él mismo había creado. Necesitaba tener la experiencia como ser humano. Y que nosotros, los mortales, los que vivimos en el mundo del tiempo y del espacio, somos los más bajos de la creación inteligente, por decir así. Hay muchos seres espirituales muy por encima.
Y Jesús escogió hacer la experiencia mortal como un hombre normal y escogió el pueblo de Israel para hacer esta experiencia. Y la segunda fue revelar al Padre universal, el Padre de todos los mortales, de todos los mundos del tiempo y del espacio, que, como decía, de todos nosotros, pero que nosotros tenemos tantas ideas con tantas religiones y creemos que son muchos dioses distintos y de hecho la humanidad se ha enfrascado en guerras de que prácticamente es tu Dios contra mi Dios. Y las religiones y las creencias religiosas, en vez de unirnos, nos han separado más de una ocasión. Jesús va a tener este propósito, revelar al Padre. Aparte de hacer una experiencia, agarrar maestría, obtener maestría de experiencia humana, el propósito de él va a ser revelar al Padre. Yo no me canso de decir, y me perdonan y me disculpan a los que les choquen estas ideas, porque una de las partes más centrales de la predicación de muchos cristianos es la creencia, y lo ponemos como la buena noticia, como que el propósito, la venida de Jesús para el mundo fue venirnos a reconciliar con un Dios colérico que estaba enemistado con la humanidad porque era pecador y desobediente. Esa creencia viene del dogma del pecado original, donde supuestamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron un delito y eso lo ha cargado toda la humanidad a través de siglos sin poderlo saldar nunca. Y la única manera de librarnos de esa culpa era que el mismo Dios mandara a su propio Hijo a que muriera por todos nosotros en una muerte horrible y con su sangre nos limpiara. ¿Ok? A lo mejor suena muy crudo así como lo digo, pero en el fondo eso es lo que oigo muchos predicadores hablar de eso como si eso fuera lo más importante o la buena noticia de lo que hizo Jesús por nosotros, venir a morir por nosotros, vino a morir por ti, por mí, por los pecados que tú cometiste. Y les hago mi salvedad. Yo muchos años que estuve en la iglesia creí, prediqué en ese sentido, pero ciertamente creer en un Dios así, que necesita que su hijo se inmole por los demás para poderlos perdonar, para mí siempre fue una ofensa a Dios. Pensar que Dios necesita eso. Si Dios es amor, pues, o sea, imagínate y es lo que le decía Jesús a su papá, a José, yo no puedo creer, porque esas creencias vienen precisamente del pueblo judío. Nosotros tenemos una religión judeocristiana. Yo no puedo creer que mi Padre Dios, me ame menos de lo que me amas tú a mí. Y yo, por muy cosas horribles que hiciera, yo sé que tú no me matarías. Tú, como mi Padre carnal, no me matarías. Entonces, ¿cómo puede ser que tú me puedas amar más que lo que me pueda amar mi Padre celestial? Y no había manera de contestarlo. Y ciertamente, pues el propósito de Jesús fue simplemente hacer una experiencia, y en esa experiencia, precisamente por esas ideas falsas que teníamos de un Dios iracundo, de un Dios que hay que aplacarlo con holocaustos y con sacrificios. Por eso en la Pascua judía eso eran ovejas y cabras y vacas y todo lo mataban, porque los pueblos primitivos, eso está muy dicho, creen que en el poder de la sangre tiene un poder de aplacar a los dioses, y pues el Dios de los judíos también parece que necesitaba esa sangre para poderse aplacar. Y resulta precisamente Jesús, conociendo esas cosas, nos viene a anunciar el Dios que él conoce, que es su Padre. Y lo va a hacer con su vida. Por supuesto, eso le va a costar su vida. Entonces, haciendo esta salvedad, continuamos. Al llegar a estos años adultos de Jesús, ya Jesús había conseguido finalmente combinar sus dos naturalezas,
porque en esa persona habían dos naturalezas, había una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y Jesús ya a esta edad va a poderlas unir, ya es consciente total de su naturaleza divina, de quién es, y las logra concentrar en una persona que es la que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Obtuvo conocimiento, adquirió experiencia, pero las combinó con la sabiduría como cualquier hombre mortal. O sea, él nunca utilizó su poder cuando se hizo consciente del poder que tenía, nunca se aprovechó de eso para como adquirir más conocimiento y lograr más cosas de manera sobrenatural, con una ventaja. Él la adquirió como la adquirimos todos los humanos, experimentando, conociendo, pero llenas de sabiduría. Se despojó de todos los atributos de su divinidad, de lo que él era, para poder hacer esta experiencia en la carne como cualquier mortal. Y como él mismo sufrió, fue probado y comprobado como ser humano, puede comprender y ministrar plenamente a todos los seres humanos, sobre todo a los que están confundidos y agobiados. Hay un himno que se le atribuye a Pablo porque él es el que lo pone en la carta a los filipenses, que se llama el himno a la kenosis, donde precisamente habla de este descenso de Jesús. Aunque los estudiosos creen que no es de Pablo, sino es un himno que se cantaba por aquel tiempo, y donde decía precisamente eso, que él dice de Jesús que él, siendo de la misma naturaleza que Dios, no consideraba extraño ser igual a Dios, sin embargo quiso darse ínfima importancia, tomando la forma de una criatura. Nació a semejanza de los hombres. Así pues, en semblanza de hombre, supo ser humilde, se hizo obediente hasta la muerte, aún hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre más grande que existe. Este es un himno que se canta y realmente fue la experiencia que hizo Jesús. Jesús se despojó de su divinidad, de su poder, y vivió como uno de nosotros. Esa era una de las cosas que más le intrigaba a María, porque María, según le había dicho el ángel, Jesús era un hijo de promesa, iba a hacer algo extraordinario, y María no veía nada extraordinario, no veía que Jesús hacía milagros, que hacía cosas especiales, y Jesús precisamente quiso vivir como un ser humano. El hecho de que su padre muriera y que se tuviera que hacer cargo de la casa de su padre, de su familia, fue lo que hizo que él retrasara su misión, el propósito para lo que vino de anunciar al Padre, lo retrasara hasta prácticamente los 30 años de edad. Si no lo hubiera hecho lo hubiera empezado desde mucho más joven. Pero, por ejemplo, en los evangelios nosotros nada más sabemos de Jesús hasta que cumplió los 12 años y se perdió en el templo, y luego aparece cuando tiene 30 años y se bautiza por Juan Bautista. O sea, en todo ese tiempo no se sabía, no se supo ni qué hizo ni nada. Todos pensaban que vivía tranquilamente con su madre solo en el pueblito de Nazaret y más nada. Pero Jesús es realmente, como hemos visto en las grabaciones anteriores, hemos tratado de ver año por año todo lo que las cosas que ha pasado, por las que tuvo que pasar y que pasó como ser humano, pero incluso más de lo que pasa cualquier ser humano, porque tuvo que ocupar el puesto de su padre en su casa y sostener no solamente a su madre viuda, sino a todos los hermanos y hermanas que tenía. Entonces, como decía, él se hace consciente de su divinidad, pero esta conciencia fue adquirida lentamente. Todo, poco a poco, venían destellos de lo que era realmente, pero no fue algo que él se hizo consciente desde siempre. Y cuando se hizo consciente de su divinidad, siempre vivió humildemente sujeto a la voluntad del Padre. Como siempre lo dirá, mi voluntad es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Nunca va a aprovecharse de eso. Entonces llegamos al año 15 después de Jesucristo, cuando él cumple los 21 años. El hecho más resaltante que ocurrió para este momento fue que como ya había llevado a Santiago,
su segundo hermano lo había llevado ya a la Pascua en Jerusalén, que es cuando terminan sus estudios y ya cumplen los 13 años, como José lo llevó a él, entonces él llevó a Santiago y ahora le tocaba a José, que era el segundo de los varones, a celebrar la Pascua. Y pasaron la Pascua con sus 3 amigos de Betania, que serán amigos de toda la vida y que los vamos a conocer también cuando sea adulto, que son Lázaro, al cual resucitará, a Marta y a María. Como siempre, cuando va caminando, esos viajes se hacen caminando, se van por el Jordán, por la ribera del Jordán, se regresan por otro lado, y Jesús va contándole todos los episodios históricos que se conocen. Por supuesto, todos los hermanos de Jesús sabían que él iba a hacer algo muy especial porque su madre se los decía, pero como él no mostraba nada, José aprovechó aquí para tratar de sacarle cosas, haciéndole preguntas sobre la misión que él tenía en su vida. Y él siempre, lo único que contestaba, así le contestaba también a su mamá, aún no ha llegado mi hora. Entonces, a la final no le sacaban. Llegamos al año 16, cuando cumple 22 años, Simón, que es el siguiente de los hermanos, terminó la escuela. Ya José, que es el segundo después de Santiago, después José, empezó a trabajar también con ellos en la carpintería. Pero Simón, cuando termina la escuela, comienza a trabajar con Jacob, el albañil. No sé si se acuerdan en las primeras reflexiones, cuando Jesús era niño, Jesús nunca devolvía las agresiones. Él practicaba la resistencia pasiva, o sea, no devolvía las agresiones. Entonces, en muchos casos abusaban de él. Y este amigo de él, que era de su misma edad, era Jacob, vivía al lado y era el que lo defendía. Pues Jacob se hizo albañil y Simón, cuando terminó sus estudios, en vez de ponerlo a trabajar en la carpintería, prefirió trabajar con Jacob de albañil, y a Jesús y a sus demás hermanos les pareció mejor diversificarse así, porque si podían, cuando fueran a construir casas o cosas más grandes, no todos habían el mismo trabajo. Además que si todos, no había suficiente trabajo para todos. Y Jesús le fue dando el trabajo que él hacía a Santiago en el taller de reparaciones que tenía. Y José, y como el trabajo escaseó, cuando a finales del año ya el trabajo escaseaba de carpintería, Jesús decidió ir a Séforis y a trabajar con un herrero. Y en muy poco tiempo, en 6 meses que estuvo en Séforis, aprendió a manejar muy bien el metal Jesús. O sea que Jesús no solamente era carpintero, como vamos a ver, fue también agricultor, lo vimos anteriormente, y fue también herrero, y más adelante vamos a ver los otros oficios que va a aprender. Y cuando, antes de irse a Séforis, nombró a Santiago, su hermano, solemnemente, que acababa de cumplir 18 años, como jefe interino de la familia. En la ausencia de Jesús, el que gobernaba, el que mandaba la familia y controlaba, sobre todo controlaba las finanzas del hogar, era Santiago. Iba a ser Santiago. Y hizo que sus hermanos reconocieran en Santiago el nuevo cabeza de familia. Con esto Jesús se fue a Séforis, que es un pueblo vecino y que podía ir y venir todos los días, caminando. Pero él prefirió quedarse y venir solamente el fin de semana. Y lo hacía a propósito para poderle dar a Santiago el que se pudiera ser responsable de las cosas y que estuviera adquiriendo experiencia de lo que es manejar el hogar. Pero también ya Jesús estaba preparándose para ir dejando su familia, o sea, dejar cuando su familia se pudiera mantener sin su presencia, era cuando él iba a dar el salto. Pero Jesús se mantuvo en Séforis solamente 6 meses. Séforis es una ciudad de gentiles, no es una ciudad de
judíos y es la capital de Galilea. O era, porque después Herodes estaba construyendo una nueva ciudad toda esplendorosa, estilo griego, romano, en honor a Tiberios, el rey, que era el César de esa época, se llamaba Tiberio, y Herodes le puso el nombre de Tiberias a esa ciudad, y esa ciudad suplantaría a Séforis como la capital. Pero como Jesús allí, en todo el tiempo que estuvo ahí, trabajó con gentiles. Gentiles son los que no son judíos, ¿ok? Y vivía con ellos, trabajaba con ellos y se dedicó a estudiarlos, a conocer los hábitos de vida que tenían y la mentalidad que tenían los judíos. Claro, después ese grupo de trabajadores de Séforis les salió contrato para hacer unas obras públicas y al mando de Herodes, y si se recuerdan en las situaciones, en las reflexiones anteriores, cuando precisamente José, papá de Jesús, murió trabajando para Herodes en Séforis, y cuando Jesús fue a reclamar el dinero que le debían de los trabajos de su papá, Herodes dijo que no le debían nada. Entonces, cuando Jesús supo que tenía que trabajar a las órdenes de Herodes, simplemente se devolvió a Nazaret y volvió al taller de reparaciones, pero ya no le quitó la administración a Santiago. Aunque volvió a Nazaret, Santiago seguía siendo el responsable de la administración y seguía siendo el jefe de la familia. Y así llegamos al año 17 después de Cristo, cuando los 23 años de Jesús. La situación financiera ha mejorado mucho. Acuérdense que cuando murió José, cuando José no era un simple carpintero, José era un constructor, como decir ahorita un constructor de obras, un contractor, y estaba asociado con sus hermanos y otras personas y con el papá de Jacob, vecino, y tenían una situación económica bastante próspera, pero muere prematuramente, y a Jesús con solo 14 años le va a tocar no solamente cuidar a su familia y sostenerla emocionalmente, sino administrar los bienes que dejó su papá. Y hasta este momento, cuando Jesucristo tiene desde los 14 años hasta los 23, es que Jesús va a poder otra vez respirar, porque ya hay varios miembros de la familia, hay 4 miembros de la familia, ¿verdad? Que están trabajando y que cada uno aporta para la casa. Fíjense qué interesante cómo gobierna y cómo administra Jesús la casa. De hecho, cada uno de los hermanos a los que cumplía 18 años, era el nuevo jefe de familia de todos. Los hermanos mayores cuidaban a los menores, las hembras a las hembras y los varones a los varones. Y así se iban, y todos cuando comenzaban a trabajar, todos aportaban algo a la casa. Nosotros a veces en nuestra cultura tenemos a nuestros hijos hasta no sé qué edad, ni estudian, y a lo mejor son vagos y ni ocupan nada en la casa, y nos parece que está bien. Y Jesús logró crear una disciplina en su familia sin ser abusador, sin maltratar a nadie, y donde todo funcionaba en un engranaje perfecto, en obediencia, en armonía. Pues en este año 17, Simón cumple ya sus estudios, y y como siempre, Jesús decide llevar a Simón a celebrar la Pascua, porque acuérdense que en la Pascua, cuando terminan sus estudios y cumplen sus 13 años, celebran la Pascua y hacen un rito en el templo de Jerusalén, donde son admitidos a la comunidad como adultos, ¿no? En el sentido que ya pueden oficiar en la sinagoga y pueden leer y todo esto. Pues cuando iban de viaje, de camino a Jerusalén, se fueron por el lado del Jordán, y por lo que se conoce por la Decápolis, y pasaron por varias ciudades, Pela, Gerasa, Filadelfia, Hesbón, hasta llegar a Jericó. Y
y al regreso se venían por otro lado distinto. Pues en Filadelfia, cuando pasaron por Filadelfia, conocieron un mercader que iba también a Jerusalén, que venía de Damasco, un mercader de Damasco. Este era un hombre bastante rico, y le gustó, conoció a Jesús y Simón y les gustó a los muchachos como su manera de pensar. Y mientras Simón estaba visitando el templo y haciendo sus ritos de iniciación, Jesús se quedó conversando con este mercader, que era un hombre bastante erudito, muy viajado. Dice que poseía 4,000 camellos de caravana. O sea, acuérdense que el comercio se hacía por tierra. Y, o sea, era como que tú tuvieras gandola, truck, ¿no? Pues ese señor tenía 4,000 camellos y le ofreció a Jesús y tenía propiedades por todo el mundo romano. Le propuso a Jesús que se fuera a Damasco, después de la Pascua, se fuera a Damasco a trabajar con él, a manejarle un negocio de importaciones de mercancías orientales que él tenía. Pero Jesús le dijo que él no podía ausentarse tanto tiempo porque todavía dependía tenía que ayudar a su familia. Entonces, mientras Simón estaba oyendo, después de la Pascua, habían siempre, no era un solo día, eso era una semana. Simón se fue a oír las conversaciones de los maestros y todo esto, pero Jesús se quedó mezclándose con los gentiles, lo que llamaban los prosélitos. O sea, son gentiles, o sea, gente que no es judía, que se ha hecho judía por religión. ¿Okay? O sea, creen en el Dios de los judíos y cumplen los ritos y todo, pero no son judíos. A eso se les llaman prosélitos. Entonces Jesús se mezcló y conversó con muchos gentiles. Quizás el encuentro más notable que tuvo fue con un joven helenista. Helenista se le llama a los griegos. A los griegos se les dice helenista. Un joven, más o menos de su misma edad, que se llamaba Esteban. Se consiguieron por casualidad visitando unos palacios. Este muchacho, primera vez que venía a Jerusalén también, pero se había convertido al judaísmo. Era un prosélito, pues. Y entonces se pusieron a conversar y Jesús tocó un tema que le llamó mucha atención y se quedaron conversando por 4 horas sobre el estilo de vida y el verdadero Dios y su culto. Tanto impactó a Esteban que se quedó impresionado de lo que decía Jesús y jamás lo olvidó. Este mismo Esteban fue el que varios años después, por estar predicando a Jesús y este evangelio, despertó con tanta audacia, de los mismos hechos del apóstol lo cuentan, con tanta elocuencia que los judíos se llenaron de rabia y lo mataron a pedradas, murió apedrado. Y Esteban fue el primer mártir que dejó esta nueva religión que estaban haciendo. Pero Esteban jamás supo que al que él estaba predicando y por el que dio su vida fue con ese muchacho que habló muchos años atrás en Jerusalén, en esa primera visita que hizo. Jamás se enteró, que conoció personalmente del que estaba hablando. En la muerte de Esteban estuvo otro muchacho que se llamaba Saulo, y Saulo, al ver la forma, el corazón, la emoción con que hablaba Esteban, se convertiría, y la forma de morir de Esteban se convertiría a esta nueva creencia, a esta nueva religión, y se convirtió en el indómito Pablo, que realmente fue el verdadero fundador de la religión cristiana. Esto es unas notas de lo que es esto. Después, los últimos 4 años de este año, los 4 meses de este año, perdón, vino un señor de Damasco y buscó a Jesús. Llegó a Nazaret y buscó a Jesús. Venía de parte de ese mercader que conocieron allá en Jerusalén en la Pascua.
y invitó a Jesús a que fuera a Damasco como huésped de este gran señor. Pues el Señor le propuso, como era muy rico, le propuso que el sueño de él era un mercader judío, y él quería crear una escuela de filosofía religiosa en Damasco que compitiera, rivalizara con la de Alejandría, que estaba en Egipto. Acuérdense que cuando José y María salieron huyendo con Jesús bebé de Belén, se fueron a Alejandría y allí vivieron un tiempo en Alejandría. Y Alejandría tenía la biblioteca más extraordinaria que existe y que lamentablemente se quemó. Pues este mercader le propuso a Jesús que se pusiera a visitar todas las escuelas y los centros educacionales del mundo, que lo iba a costear, para que se preparara y se convirtiera en el nuevo director de este nuevo proyecto que él tenía. Además trajo 12 mercaderes y banqueros, quienes le dijeron ahí que ellos iban a financiar ese proyecto que todos querían. Y Jesús rechazó, aunque fue una tentación grandísima para Jesús, rechazó esa oferta. Por supuesto, ayudó a planificar su organización y todo lo necesario para crear ese centro, pero él rechazó, alegando que él tenía que todavía cuidar de su familia. Pero simplemente él no quería depender cuando su ministerio cuando él saliera a hacer la obra del Padre, anunciar al Padre, él no quería depender de ninguna escuela ni ninguna filosofía. Yo vengo aquí de parte de la escuela tal ni nada, ni yo soy el discípulo del rabino tal. No quería. Entonces no se quiso comprometer. Muchos años después, igual que le pasó a Esteban, estos líderes, después, cuando oyeron hablar de un carpintero de Nazaret que estaba revolucionando toda Palestina con su prédica y eso, tampoco se les ocurrió que había sido ese joven que había rechazado ser director de esa grandiosa academia que pretendían crear. Y por eso, como Jesús tampoco quería, como les decía, él no quería que la gente creyera en él por sus títulos o por los galardones que él tenía. Y por eso se mantuvo siempre a bajo perfil y nunca aceptó hacer todos esos honores que se le dieron. Ya había rechazado el de Alejandría, y ahora había rechazado de Damasco. Más adelante va a rechazar otra oferta que le van a hacer para Alejandría. Entonces, como repito, esto fue una gran tentación para Jesús a poder aceptar esto, porque es un proyecto millonario y Jesús hubiera tenido todos los honores del mundo. Así, llegamos al año 18 después de Jesucristo, cuando tiene sus 24 años. Y, como decía, en este año, o sea, después que él ha rechazado la propuesta de ir a Damasco y crear esta escuela, este centro de enseñanza religiosa, viene también una persona de Alejandría para concretar una reunión hacia la costa de Palestina, en un sitio con un poco de religiosos maestros que vienen de Alejandría, y se reunieron en Cesarea, que está en la costa del Mediterráneo. Y pues ahí se encontró Jesús con 5 prominentes de Alejandría, quienes le propusieron también que se estableciera en la ciudad como maestro religioso, y le ofrecieron que para empezar iba a ser el chazán, pueden decir el chazán, llaman ellos el maestro, de la sinagoga principal de la ciudad. Que Alejandría, ya el pensamiento judío que impartía la escuela de Alejandría ya rivalizaba con las escuelas de Babilonia, que se consideraban las más elevadas, y que además que a él no le convenía estar en Palestina, en Israel, porque se estaban ¿cómo se llama? Despertando estas corrientes patrióticas que les hablé también en la anterior sobre los celotas,
que querían la liberación de Roma, y ellos le decían eso, si el pueblo se levanta contra Roma, simplemente Roma los va a aplastar, los va a masacrar a todos, va a destruir el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, como realmente sucedió, y que también Jesucristo lo vaticinó. Entonces le decían la importancia de que él fuera a Alejandría, se saliera pues de Palestina, que se estaba convulsionando mucho. Jesús lo escuchó muy atentamente, pero rechazó la invitación de irse a Alejandría, simplemente diciendo, aún no ha llegado mi hora. Estos se quedaron desconcertados ante la aparente indiferencia de Jesús al honor que le conferían. Y sin embargo le ofrecieron dinero por las molestias que le causaron. Jesús tuvo que viajar a Cesarea desde Nazaret para reunirse con ellos, pero Jesús también se negó a escucharlo. Y estos amigos de Egipto se devolvieron a sus tierras, y tampoco cuando oyeron años más adelante, oyeron hablar de un constructor de barcas de Cafarnaúm, un carpintero de Nazaret que tenía convulsionada toda Israel, toda Palestina. Nunca creyeron que era ese niño que llegó de Belén y que ya de adulto había rechazado tan formidable honor que le estaban haciendo. Jesús regresó a Nazaret y los 6 meses restantes se quedó tranquilo en su pueblo. Para entonces Santiago tiene una conversación ya para diciembre, finalizando ese año. Bueno, que los meses en calendario judío no se cuentan como... Pero nosotros estamos manejando todo con nuestro calendario, no el calendario judío. Para diciembre, Santiago tiene una conversación con Jesús y le explica que está enamorado de esta, así se llamaba una muchacha, una hermosa muchacha de Nazaret que le quería casarse. Tengan presente que para sus hermanos Jesús no solamente era su hermano mayor, era su padre también. Y Santiago le pide la aprobación a Jesús. Y le recordó que ya José estaba cumpliendo 18 años y que él se podía hacer ahora cargo de la casa y la administración y llevar el hogar. Jesús le tuvo de acuerdo, pero le pidió que esperara un tiempo hasta que José se pudiera tener la suficiente experiencia. Cuando Miriam, que es la hermana, la hembra mayor, oyó que Jesús había aprobado el matrimonio de Santiago con esta, se aprovechó para decirle, bueno, yo también tengo un enamorado. Yo estoy enamorado precisamente de Jacob, el joven albañil que defendió siempre a Jesús cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y que eran muy amigos de Jesús. Además, el papá de Jacob, que se llamaba Jacobo, fue socio de José, del papá de Jesús. Y ahora Jacob era socio de Santiago y José en las construcciones de la albañilería. Entonces Miriam también le dijo que ya estaba enamorado, y entonces Jesús le dijo, que está muy bien, pero dile a Jacob que venga a pedirme permiso, que venga a pedirme la mano como debe ser. Y entrena a Marta, que es la niña, la hembra que seguía, para que ella se ocupe de las labores de la casa que le corresponden. Acuérdense, los hombres tenían unas funciones, unos trabajos, normalmente trabajaban afuera. La mayoría de ellos eran carpinteros o ahora albañiles, y las muchachas se encargaban de todo el mantenimiento del hogar, de la casa, del quehacer, de tejer. También tenían vacas y hacían mantequilla y vendían queso y mantequilla y leche. Y esos normalmente eran trabajos de las mujeres. Aparte, María tenía un palomar y también vendían palomas. O sea que eran bastante diversificados tenían varios negocios y todos se ocupaban en algo. Jesús en Nazaret enseñaba en la escuela nocturna 3 veces por semana en la sinagoga. Y se llevaba bien, conversaba con su madre y se conducía como una persona intachable, pero sin nada especial, sin mostrar ningún rasgo especial.
El año 19 después de Jesucristo, Jesús cumple 25 años. Y ya para esta edad, a los 25 años, Jesús es el ejemplar más robusto y refinado de hombre. O sea, Jesús realmente se diferenciaba de todo, de los contemporáneos de su raza que no medían más de 1,50 m, 1,60 m. Jesús medía 1,80 m, o sea, medía casi los 2 metros, o sea, en estatura rebasaba a todos sus contemporáneos, y también tenía rasgos muy refinados, no eran rasgos ordinarios como la mayoría de la gente. Esto me hace recordar un salmo, el Salmo 45, que canta, y ahora lo que lo recuerdo, dice, veo que se está refiriendo precisamente a Jesús, porque este canto dice: eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Tu trono es de Dios para siempre jamás. Un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia son todos tus vestidos. Desde palacios de marfil laúdes te recrean. Ese es un salmo que me encantaba mucho antes. Lo cantaba y ahora está referido precisamente a Jesús. Pero realmente Jesús era un ser humano, no solamente un ser humano, era un ser humano hermoso, en sus rasgos, en su porte, en su figura, y su personalidad le daba un atractivo mucho más grande. Las finanzas de la familia estaban mejores, se hallaban mejores porque estaban todos trabajando. Y Jesús decidió acompañar a Judá, que se acaba de graduar en la escuela, a llevarlo a su primera visita al templo, como había llevado a todos sus hermanos, ¿verdad? Pero Judá era una persona, era el último de los varones. Acuérdense que Amós era el último realmente, pero murió de 5 años. Entonces Judá era el que faltaba por ir al templo, y Jesús, como no tenía acepción ni preferencia por ninguno de sus hermanos, decidió acompañarlo a la Pascua para que se hiciera su inserción, su ceremonia de inserción en la vida del pueblo de Israel. Pero Judá tenía un temperamento muy difícil y era extremadamente patriota, o sea, tenía un odio a los romanos y a los samaritanos y a todo el que no fuera judío. Entonces, acuérdense que yo les hablé de ese movimiento celote o celota, que iban a ser como terroristas, como guerrilleros que iban a tratar de sacar por la fuerza a la dominación romana. De hecho, uno de los apóstoles de Jesús va a ser un celote que se llamaba Simón. Pero Judá, cuando se haga mayor, también va a ser un celote comprometido y tal. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, Jesús se encontró por casualidad con Lázaro, como siempre van a su casa. Entonces Jesús se puso a conversar con Lázaro sobre los preparativos de la Pascua. Y en eso Judá se quedó y oyó a un soldado romano que se dijo unas cosas muy despectivas sobre una muchacha judía. Y como eso le despertó a él su sangre nacionalista, y más viniendo de un perro, como lo llaman ellos, romano, vino y hizo unos comentarios en altavoz. Y los soldados romanos son muy sensibles a ese tipo de cosas, y de una vez lo metió preso. Y eso terminó de reventar a Judá. Y Jesús lo miró, estaba viendo, pero todo pasaba tan rápido, lo miró, le hizo señales con los ojos para que se callara, pero Judá, cuando el soldado lo apresó, fue cuando se puso a decir toda la clase de imprecaciones, insultos, todo lo que siente por los romanos y por la dominación que ellos ejercen sobre su pueblo. Total, fue a parar Judá a la cárcel, y Jesús con él. Esa noche, o sea, Jesús pidió a ver si se podía reunir con alguien, tener audiencia con alguien, y
no hubo manera porque al otro día era, acuérdense que es la Pascua, el otro día es una celebración, se hace la Sagrada Convocación, que es la Pascua, y ni los romanos se atreven a meterse en eso, no hay juicios, no hay nada. Y total, que no pudieron ir a la Pascua porque estaban presos. Permanecieron confinados hasta la mañana del segundo día, que fue cuando por fin pudieron darle audiencias. Judá se perdió su Pascua, perdió su consagración y su inserción a la vida religiosa de su pueblo, y no lo va a volver a hacer hasta muchos años después, que volverá a Jerusalén ya como un líder celote a tratar de reclutando muchachos y eso para su movimiento patriótico, y será cuando lo hará. Entonces, cuando por fin le dan la audiencia, Jesús fue el que habló en defensa de su hermano, y habló tan sabiamente, manejó el asunto con tanta serenidad y con tanta cordura, que al juez al magistrado no le quedó más remedio que decirlo, pero y también hizo ver que el soldado, ese tipo de comentarios son muy ofensivos para ellos como judíos. Al final el magistrado lo dejó libre, pero antes le dijo a Jesús: haréis bien en vigilar al muchacho, es capaz de crearos grandes problemas a todos vosotros. Y efectivamente, Judá siempre fue un problema para Jesús, siempre fue para Santiago y los demás hermanos. Pero cuando volvieron a Nazaret, no, Jesús no contó nada de ese episodio, y Judá tampoco, pero 3 semanas después Jesús tuvo una conversación con Judá, y Judá jamás olvidó la paciencia y el dominio de sí que tuvo su hermano padre en esa difícil experiencia, y lo amó muchísimo más, pero siempre fue un problema Judá para toda su familia y para Jesús. Entonces, cada vez Jesús, ya era el último de los hermanos que faltaba por cumplir la mayoría de edad, que es los 13 años, y Jesús se va separando de esa asociación estrecha con su familia. Llega el año 20, cuando Jesús tiene 26 años, y ya Jesús es plenamente consciente del poder que tiene. No solamente es consciente de su divinidad, sino que tiene un poder de hacer lo que quiera, pero decide no utilizarlos. De hecho, fíjense todas las cosas que le pasaron a Jesús: la muerte de su padre, la muerte de su hermano, muchas cosas que como Dios pudo haberlo evitado, pero él jamás quiso aprovecharse como una ventaja y simplemente sufrir esas adversidades que pone la vida, como las sufre cualquier familia, cualquier ser humano. Pero quiso simplemente aparecer como un hombre normal. Pero realmente en él, como dice, se ocultaban todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estaba Dios mismo en ese ser, en esa persona, que nadie podía sospecharlo. ¿Okay? Y él siempre dijo: sea cual fuere, quien sea yo y el poder que yo pueda tener, ejercer, siempre estaré sujeto a la voluntad de mi Padre paradisíaco. O sea, si mi Padre no me da su autorización, él no podía hacer nada. Y así se mantuvo siempre. Judá seguirá metiendo a la familia en líos, porque además no le gustaba trabajar, era flojo para trabajar, y por supuesto tampoco se le podía confiar una cuota, la cuota que ponían todos para el mantenimiento de la casa. Santiago y José querían votarlo, como también nosotros, ¿verdad? Tenemos un hermano que es la oveja negra, que es lo que causa el problema, que lo que anda es metido en drogas, en delincuencia y en problemas, y metiéndonos en problemas, y lo mejor que se nos ocurre es que lo votemos de la casa, y se nos acaban los problemas. Sin embargo, Jesús les dijo:
tened paciencia, sed sabios en vuestro consejo y elocuentes en vuestras vidas. Que vuestro hermano menor pueda conocer el mejor camino primero y ser obligado luego a seguir en él. Este sabio consejo y amoroso de Jesús impidió que la familia se fragmentara, porque las cosas estaban muy difíciles con él. Entonces, en noviembre, Jesús pasaba mucho tiempo fue pasando mucho tiempo este año con cada uno de los miembros de la familia. O sea, estaba como despidiéndose, pero hacía caminatas, paseos y se llevaba uno, se llevaba otro, iba conversando con ellos, pues. En noviembre hubo la doble boda. Se casaron el mismo día, Santiago con esta y Miriam con Jacob. María se sintió nuevamente feliz por la boda de sus hijos, pero se daba cuenta de que Jesús realmente lo que estaba era preparándose para irse. Y ella se preguntaba, ¿pero irse para qué? ¿Para dónde? ¿Hacer qué? Ya María prácticamente había perdido toda esperanza de Jesús, de que iba a ser un hijo de destino. Pero de pronto le venía otra vez la esperanza al recordar todo lo que le dijo el ángel Gabriel. Jesús llevó a Judá a una granja de un pariente para que a ver si Judá se quedaba trabajando allí, pero se fugó. Y algunos de ustedes tienen un hermanito así, pues la familia de Jesús no iba a ser menos. Lidiar con una persona que no entra en razón, que no se puede controlar, etc. Pues Simón después lo consiguió por allá pescando en el lago. El lago de Galilea no quedaba muy lejos de Nazaret. Jesús, a lo que supo que le gustaba la pesca, se lo llevó a Magdala, que era un pueblo de pescadores, a un pariente para que lo cuidara. A partir de ese momento y después de la boda, de la doble boda de sus hermanos, Judá empezó, le caló bien, pues, y empezó a ser un poco más responsable, y empezó a madurar, y empezó a trabajar en serio, ahora como pescador, y a enviar el dinero, la parte que le tocaba. Santiago y esta se mudaron a una casa que le regaló el papá de la muchacha, al oeste del pueblo, pero seguía vigilando la casa de su madre, pues. Y aunque la cuota que ponía ahora era la mitad porque tenía que dejar otra parte para su propia familia. Miriam y Jacob se mudaron al lado porque allí era donde vivía Jacob, se mudaron a la casa de él. Entonces que Miriam se quedó muy cerca de su madre. Y como decía, Judá empezó a entrar en un poco, a madurar un poco más y empezó a cumplir con su deber de enviar el dinero necesario a la casa. Y ya para finales, Jesús va a tener una conversación con Santiago y van a hacer, Jesús va a nombrar a Santiago como jefe y protector de la casa. Y él se va a desligar. Y le va a regalar el taller que era propiedad de Jesús. Se la va a regalar a Santiago y le va a decir, el taller de reparaciones, le va a decir, no me debes nada, pero con esto me equipas a mí toda responsabilidad de dinero y de mantener a la familia. Tú te harás cargo de la familia. Sin embargo, yo siempre, haga lo que haga, siempre estaré enviando mi parte a la casa, pero tú de ahora en adelante eres el jefe y protector de esta casa. Aunque no te preocupes, le dijo. Yo seguiré enviándote el dinero y seguiré ayudándote hasta que no pueda hacerlo más. Tú usa los fondos, usa el dinero para lo que tú veas más conveniente. Así se preparaba Jesús para iniciar su segunda etapa de su vida adulta. Y en el año 21, cuando Jesús tiene 27 años,
Jesús siempre se preocupó, o sea, no era que Jesús estaba desesperado por deshacerse de esa carga, responsabilidad. No, todo lo contrario. Para Jesús fue muy dolorosa. Nos parece que fuera fácil, que lo que quiere es irse, largarse y vivir de hippie por el mundo. No, él tenía un mandato de su padre que es anunciarlo. No era vivir así de gorra, como muchos piensan. No, esa era una misión que él tenía. Y la postergó por la responsabilidad que tenía él de cuidar a su familia. Pero siempre su familia, siempre va a ser un interés particular de lo que le sucede a cada uno de los miembros de la familia. Y siempre se preocupó por que es la comodidad y la felicidad de su madre. Y no había sido fácil para él, porque cuanto más nos entregamos a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes, tanto más llegamos a amar. Y por eso Jesús, que fue para su familia, hermano y padre, Jesús los amaba con un afecto muy grande, ferviente. La separación de Jesús, esa decisión de irse de su casa, fue algo muy doloroso para él. Tener que abandonar su hogar. Pero en enero de ese año, del 21 después de Jesucristo, un domingo, Jesús, sin ninguna ceremonia, sin ninguna despedida, se salió del seno de su familia y simplemente diciendo que iba a Tiberíades y a visitar a otra ciudad. Y más nunca llegó a ser un miembro regular de la familia. Estuvo en Tiberias, pero Tiberias era una ciudad, acuérdense, no es una ciudad judía. Estaba a la orilla del lago, pero era una ciudad construida por Herodes y era prácticamente una ciudad griega. Y ahí el libertinaje y todo eso, a Jesús no le llamaba la atención. Después fue a Magdala, a Betsaida, y ahí llegó en Cafarnaúm, porque en Cafarnaúm estaba un socio de su padre José, que se llamaba Zebedeo. Y Zebedeo tenía un astillero, un constructor de barcos. Y como Jesús era muy bueno manejando el diseño, sabía diseñar y todo, y también era experto en el trabajo con la madera, y Zebedeo sabía de eso, le ofreció a Jesús trabajar con él en su astillero, y con lo cual Jesús, eso sí lo aceptó. Trabajó un año con Zebedeo, y Jesús ayudó a diseñar un nuevo tipo de barco, y un nuevo proceso de trabajar la madera. Crearon un nuevo modelo de barco, y prácticamente el pequeño astillero de Zebedeo no se dio abasto en los próximos años de todo el trabajo que tenía. Para 5 años después, casi todos los barcos que transitaban por el lago habían salido del astillero de Zebedeo. Y por eso a Jesús en Cafarnaúm se le llamaba, era conocido como el diseñador de las nuevas barcas, porque él fue el que diseñó realmente. La familia de Zebedeo, Jesús vivió ahí y lo querían mucho. O sea, Salomé, que era la esposa de Zebedeo, y que después lo va a seguir cuando en la vida pública, si ustedes leen los evangelios, sale una Salomé. Aquí la escribí mal, no es Salmé, es Salomé. No me fijé en ese error. La quería como sus hijos, Santiago, Juan y David. Santiago y Juan van a ser también discípulos de Jesús más adelante. Santiago, ¿cómo se llama? Armonizaba mucho con las ideas espirituales, le interesaba mucho a Jesús como maestro, como filósofo. A Juan le gustaban más sus enseñanzas religiosas. David lo respetaba como un constructor, como un mecánico, pero no le interesaba mucho su punto de vista religioso. Quizás fue por eso que David no entró en el grupo de los apóstoles, simplemente Santiago y Juan. Pero sin embargo, David va a cumplir una misión muy importante en la vida pública de Jesús, y es de extraño que en los evangelios no se sepa, no se mencione ni una sola vez. También tenía 4 hermanas, o sea, 4 hijos. Los Zebedeos tenían 4 hijas hembras y también adoraban a Jesús. Durante este año Jesús agarraba prácticamente un poquito de lo que le pagaba Zebedeo y se lo enviaba a su casa, a Nazaret,
y el resto lo guardaba. Prácticamente no usaba nada para él, lo guardaba, simplemente lo estaba ahorrando para después. Jesús volvió al cabo de un año, fue que volvió a Nazaret y fue para la boda de Marta. Y después se regresó otra vez, se fue otra vez de Nazaret y regresó a los 2 años para la doble boda de Simón y Judá. Así ya Jesús no estaba casi viniendo. En Cafarnaúm era un puerto militar y el jefe de la guarnición romano se había convertido al judaísmo, al Dios de los judíos. Y como era rico, construyó la sinagoga de Cafarnaúm. Por cierto, si ustedes tienen tiempo, si tienen la oportunidad de ir a Israel, a Galilea, y van a Cafarnaúm, que todavía existe, lo único que queda levantado de la época de Jesús es esa sinagoga. La sinagoga que construyó una sinagoga esplendorosa, hermosísima, la construyó unos años antes de que Jesús llegara allí. Mismo, en los evangelios también se ve que este soldado romano va a tener un siervo enfermo y que Jesús le va a pedir a Jesús que se lo cure. Y cuando Jesús le dice, bueno, vamos, llévame. Y el centurión le dice, yo no soy digno de que entre en mi casa, porque yo también tengo soldados y a uno le digo a esto y lo hace, al otro ve y va. Yo creo que tú con una sola palabra puedes decir a mi siervo que se cure y se cure. Y Jesús dirá, en toda Galilea no he visto una fe tan grande. Este es el centurión del cual conoció ya Jesús en esta época. Y Jesús se va a quedar prácticamente de todas las celebraciones que se hacían los sábados en esta sinagoga, la mitad de las veces las daba Jesús. Pasaba 5 noches por semana estudiando Jesús. Y dedicaba una noche a hacer vida social con los ancianos y otra con los jóvenes. Una vez por semana se reunía con todos los jornaleros, todos los empleados del astillero, de Zebedeo, y también se reunía con ellos y hablaba. Pero llama la atención, los jóvenes, particularmente, les encantaba, tenían mucha afinidad con los jóvenes en Jesús y para hablar con ellos. Y dice que es porque siempre mostraba interés en lo que ellos estaban haciendo. A veces nosotros nos quejamos de la poca, nula o mala relación que tenemos con nuestros hijos jóvenes. Y yo creo que podríamos empezar a hacer lo que hacía Jesús, mostrar interés por lo que ellos hacen, por lo que es importante para ellos, no para nosotros. Nosotros siempre queremos como padres que los hijos sean la continuidad de nosotros o que tengan lo que nosotros no tuvimos o que logren las metas que nosotros no logramos. Y muy poco nos interesamos por cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, qué es lo que a él le interesa o a ella. Y por eso es que se crean esas brechas que prácticamente cuando llegan a la adolescencia ya no hay ni comunicación. Pues esto es por esto que Jesús tenía tanta ascendencia sobre los jóvenes. En la casa de Zebedeo, después de la cena, imagínense, antes de irse para la sinagoga, Jesús siempre tenía una sesión de preguntas y respuestas. Cualquiera le podía preguntar cosas y él las contestaba. Se venían los vecinos y todos del barrio, no me imagino cómo sería eso, a escucharlo, a oír esas cosas que hablaba Jesús. Pero él nunca, y podía hablar de cualquier tema, de política, de sociología, de ciencia, filosofía, pero nunca presumía como que él era un erudito, excepto cuando hablaba de religión, o sea, de la relación del hombre con Dios. Allí sí no cabía contemplación. Ahí en esas reuniones que él hacía con los jornaleros, con los empleados de Zebedeo, fue donde por primera vez llamaron a Jesús el maestro, ya que también así lo van a conocer en los evangelios, se va a ver como lo van a conocer como el maestro. Este fue realmente el último año que Jesús vivió así, una vida estable, tranquilo, sereno, pero ya se estaba preparando para lo que vendría el culmen de su vida pública. Aquí quise mostrar un pequeño mapa para que vean, este es el lago de Galilea, también de Tiberíades, ¿okay? por la ciudad esa de Tiberias que hizo Herodes. Entonces, aquí arriba está Cafarnaúm, o Nahum también les dicen. Aquí arriba viene el Jordán desemboca aquí, sigue por abajo y llega al Mar Muerto.
Aquí está Tiberias o Tiberíades. Aquí está Magdala. Aquí conocerán mucho más adelante a María Magdalena. Y aquí está Betsaida, realmente aquí donde estaba el astillero de Zebedeo. Pero entonces en toda esta zona de Cafarnaúm y Betsaida fue donde vivió Jesús. Y después en su vida pública él predicará mucho por aquí. Y por eso hay pero la gente será muy dura para creer. Y por eso Jesús les va a decir, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, que si los pueblos paganos si hubieran oído lo que ustedes han oído, pues, ya serían otra cosa. Estos serán los pueblos donde Jesús se va a estar en este tiempo trabajando y después en su vida pública. Uy, ya me pasé. Llegamos al año 28 de Jesús. ¿Okay? En marzo de este año Jesús se despidió de Zebedeo y de Cafarnaúm, pero antes tuvo una larga conversación con su amigo, íntimo amigo Juan Zebedeo, uno de los hijos de Zebedeo, que va a ser uno de sus apóstoles, ¿verdad? Y le va a pedir algo, le va a decir todo el dinero que él no cobró durante todo ese año, que lo guardó Zebedeo, y le dijo a Juan que lo enviara regularmente a su familia. ¿Okay? Que eso no era para él, que lo enviara regularmente para su familia y que cuidara a su familia de ese dinero. Después Jesús va a venir otro dinero probado y también se lo va a dar a Juan. Y Juan le va a decir, maestro mío, ocúpate de tus asuntos, haz tu obra en el mundo, yo actuaré por ti en este y en cualquier otro asunto, y velaré por tu familia como cuidaría de mi propia madre y de mis propios hermanos y hermanas. Emplearé tus fondos guardados por mi Padre tal como lo pediste, según ellos lo necesiten. Cuando ya tu dinero se haya acabado, si no recibo nada más de ti, y si tu madre está necesitada, compartiré pues mis propias ganancias con ella. Vete en paz, actuaré en tu lugar en todo tu asunto. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz, le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y a Jesús. He aquí a tu hijo, refiriéndose a él, pero a Juan le dice, he ahí a tu madre. Y María va a vivir con Juan, pero no fue en ese momento. Juan siempre se ocupó de la familia de Jesús y sobre todo de su madre. Siempre cuidó de ella. Y Jesús se va a ir. Y de hecho su familia va a creer que hasta que se perdió y se murió. Jesús marchó, fue a Jerusalén y estuvo 2 meses por allá. Llevaba una carta, porque Salomé, la esposa de Zebedeo, era pariente del sumo sacerdote Anás, ¿verdad? Que tendrá un papel muy importante en la muerte de Jesús. Era familia de Salomé. Y Jesús le llevó una carta donde Salomé le decía que es prácticamente un hijo mío. Y Anás estuvo con Jesús visitando las escuelas y las academias de maestros religiosos de allí. Pero, o sea, con todo lo que sabía de Jesús, me parecía estúpido que se pudiera estudiar en una de esas academias. Pero por otro lado, si Jesús no tenía un título de una academia, no se podría llamar rabí, maestro. Sin embargo, Jesús nunca estuvo en ninguna de estas academias y la gente lo llamaba rabí. Para la Pascua de ese año se vino Zebedeo con toda su familia, se hospedaron en la mansión de Anás y ahí celebraron la Pascua con una familia. En esta Pascua de este año, cuando tuvo 28, Jesús conoció a un mercader rico que venía con su hijo de 17 años de la India e iban para Roma y había entrado a Jerusalén porque estaba buscando a alguien que sirviera de intérprete, de traductor por todos esos países, o sea, que hablara griego y etc. Y que fuera el tutor de su hijo por 2 años. Y Jesús le presentó las excusas que le presentaba a todos los que le ofrecían un proyecto de esto, su familia y todo eso. Y Jesús dijo, el mercader le dijo, yo te voy a adelantar 1 año de trabajo. Y ese fue el dinero que también le dio Jesús a Zebedeo, más todo lo que había dejado por allá, con lo cual Zebedeo pudo mantener a su familia. Es más, primero con el dinero compraron una casa a nombre de Jesús y la plusvalía que daba esa casa sirvió que el dinero creciera mucho más.
Jesús acepta irse de viaje por 2 años. A los 29 años se va con este mercader, sí. Y a Jesús se le va a conocer en estos sitios, va a ir por todo el Mediterráneo, se le va a conocer como el escriba de Damasco, o el tutor judío, porque era el tutor del niño. Y este fue un periodo extraordinario en la vida de Jesús, pero nunca se reveló nada, ni a su familia, ni a sus apóstoles. Nadie, solamente el viejo Zebedeo supo de lo que hizo Jesús en estos 2 años. Pero en este periodo de ausencia, donde nadie sabía de Jesús, solamente el viejo Zebedeo, y Zebedeo iba con su hijo Juan a visitar a María y a llevarle la cuota de cada mes. Su familia creía que estaba muerto incluso, porque no tenía señales de vida. Solamente Zebedeo, que sabía un poco, le daba esperanza y le decía que no, que estaba bien. Pero este fue el periodo más extraordinario porque Jesús tuvo oportunidad de codearse con todo tipo de personas, conocer todo tipo de mentalidades, pero siempre cuidó su carrera personal, que no resultara demasiado atrayente. Él nunca quiso avasallar a la gente con su sabiduría y con su elocuencia y con su forma de pensar, porque no quería atraer a las personas en forma excepcional. O sea, que lo adoraran por la persona. Él veía que el ser humano tiene la tendencia a eso, a idealizar a la persona. Y Jesús no quería eso, sino quería que creyeran más en el mensaje que en él. Sin embargo, sus apóstoles van a hacer precisamente eso. Van a idealizar la figura de Jesús, van a exaltar la figura de Jesús, y prácticamente su mensaje quedará en un segundo plano. Por eso nosotros tenemos una religión basada en la figura de Jesús, más que en su mensaje, más que en su vida, en su obra. Está en su Jesús estaba dedicado a revelar al Padre Celestial a sus semejantes, y al mismo tiempo a la tarea de vivir su vida terrenal mortal como cualquier otro, pero siempre sujeto a la voluntad del Padre. El verdadero propósito de este viaje alrededor de todo el Mediterráneo, porque pasó por todas las ciudades griegas hasta Roma, y vivió en Roma mucho tiempo, fue conocer a los hombres. De hecho, ¿se acuerdan que cuando él estuvo en la Pascua con Simón, y Simón estaba en el templo haciendo los rituales, Jesús se quedaba era hablando con el mercader y con los gentiles? Cuando Simón regresó, le contó a su familia, a su mamá y a todos que Jesús se la pasaba era con gentiles, y ellos no podían entender por qué Jesús le llamaba tanto la atención estar hablando con esos perros, porque para los judíos un gentil es un perro, es alguien que no merece, es alguien inferior, no merece la pena ni siquiera, no puedes entrar en su casa así de sencillo. Por eso es que cuando están matando, van a crucificar a Jesús, Caifás, Anás y todos los demás que están ahí no entran a la casa de Pilato para el juicio porque se contaminan, se hacen impuros. Entonces ellas no pueden entender, su familia no puede entender cuál es su interés en tratar a gente que no es judía, si él es judío. Y realmente el propósito de Jesús fue conocer a los hombres. Al final de este viaje, Jesús conocía que él era el Hijo de Dios y también que él era el Hijo creador del Padre. Y llegó consciente de cuál era su verdadero propósito y de cuál su verdadera identidad y de cuál era lo que él venía a hacer a este mundo. O sea, se le reveló su identidad prehumana, lo que él era antes de venir. Por eso cuando él decía, yo volveré a donde estaba antes de venir aquí, al lado de mi padre, porque ya Jesús tomó conciencia de eso, de quién era él, de dónde venía. Pero repito, nunca se aprovechó de ese poder ni siquiera para ganarse la gente, ni siquiera para que la gente lo quisiera. Y Jesús tuvo oportunidad de conocer a toda clase de hombres, ricos, pobres, negros, blancos, eruditos, no eruditos, cultos, incultos, espirituales, religiosos, ateos, rectos, inmorales, se codió con todo el ser humano. Y en todo este viaje hay muchísimos discursos de Jesús que como saben, nadie supo de este viaje,
todos esos discursos no existen en los evangelios, ni nadie tiene conocimiento de esos discursos que hizo, de que habló Jesús a paganos, no a judíos, sobre infinidad de tópicos. Yo voy a dejar esos temas y esos discursos cuando estudiemos el mensaje de Jesús. Ahorita estoy viendo la vida de Jesús. Pues, señores, hasta aquí. Hoy me pasé un poquito. Son muchísimos años, aunque solamente damos unas breves pinceladas de cada uno de los puntos. Muchísimos materiales, muchísimo tiempo. Muchísimas cosas para darla en tan poquito tiempo. Les doy las gracias a los que están aquí, a los que nos han acompañado. No sé si tienen algún cuestionamiento, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario. Alexa, Roberto, gracias. A ti, Luis, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante. La verdad, sí se queda uno, wow, es muchísima información. Como siempre he dicho, no, espero que ya se suba pronto y para eso también invito a la gente que compartan y que lo busquen. Los que no estuvieron tienen la oportunidad de verlo más al rato en el canal de YouTube. Y bueno, yo a veces lo tengo que ver 2 o 3 veces, porque como te digo, es mucha información, pero bastante enriquecedora. Te agradezco muchísimo, de verdad. Sí, muchas gracias, Alexa. Y ciertamente pueden ver todas las grabaciones que tenemos, ya no sé cuántas llevamos. Llevamos una primera fase donde vimos episodios de la vida de Jesús hasta su muerte, crucifixión y resurrección. Y después vimos unas historias de personajes del Antiguo Testamento judío para entender un poco el pueblo donde nació Jesús. Y ahora estamos viendo la vida de Jesús desde su nacimiento, infancia, adolescencia y ahora la vida adulta. Y vamos a seguir. Así que sin más, muchas gracias a todos los que se conecten y a los que lo ven más adelante. Muchas gracias por seguirnos. Nos pueden seguir en el canal de YouTube. Y pueden compartirlo. En el grupo de WhatsApp, en mi nombre está el canal. Siempre está el canal y pueden seguirlo ahí, pueden compartirlo con otras personas que les parezca interesante. El canal se llama Compartir Existencial, igual que el grupo. Así que sin más, me despido, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta la próxima semana.